¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso, Televisión y Radio Congreso. Hoy día tenemos un programa polémico. Estarán con nosotros los escritores argentinos Agustín Laje y Nicolás Márquez, que vienen a promocionar un libro que también es polémico en todos los lugares donde está siendo presentado. Se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda. Vamos a un corte y regresamos con los autores de este libro polémico. ¿Qué tal, amigos? Regresamos con lo anunciado. Están con nosotros los escritores argentinos Agustín Laje, politólogo, y Nicolás Márquez, abogado, que vienen a promocionar un libro muy polémico que viene causando mucho revuelo en nuestro medio, que se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda. Bienvenido, Nicolás. Gracias. Un gusto. Agustín, muchas encantado gracias. de tenerlos en el programa. Yo, antes de empezar la entrevista, quiero hacer una pequeña aclaración. Yo respeto mucho a los colegas como yo que conducen programas de televisión. En la mañana he escuchado un comentario que se refería a, no sé si al fondo editorial o al Congreso. El fondo editorial no está, digamos, publicando el libro de los invitados que están acá. Y en cuanto a una cierta sorpresa de otros colegas, porque los escritores que son nuestros invitados hoy día en el Congreso de la República vienen a exponer o digamos, a conversar sobre su libro, me parece que no tiene nada de raro ni nada de condenable. Las ideas deben difundirse y se deben contrastar y argumentar y debatir, y no creo que el Congreso sea un lugar como para vetar ningún tipo de ideas. Hecha esta aclaración, les doy la más cordial bienvenida al programa y empiezo por las preguntas. Agustín, tengo entendido que el libro, que no he tenido todavía el placer de leer, pero digamos, sí, he podido, digamos, tener referencias y he tratado de investigar al respecto, tiene que ver con que ustedes plantean una tesis. Esa tesis, si no me equivoco, es la siguiente. Luego de la caída de la Unión Soviética y del muro de Berlín en el año 90, en el año 92, digamos, el marxismo, digamos, queda huérfano de algún tipo de apoyo ideológico, un apoyo social, un apoyo económico, y de alguna manera evoluciona, por ponerlo de alguna forma, en una especie de marxismo sexual, un marxismo cultural que promueve básicamente temas como la ideología de género, que es un tema bastante controvertido, un concepto controvertido, orientación sexual, identidad de género, etc. O sea, ¿ustedes consideran que esa ha sido la evolución del marxismo? Nuestra tesis es justamente esa, que en el origen de la ideología de género, a pesar de que hoy es una ideología hegemónica que atraviesa todo el espectro político y mediático, se encuentra, sin embargo, en teóricos marxistas que empiezan a escribir en verdad antes del 89, del 92. Empiezan sobre todo en los 60. Empiezan a ver, sobre todo en Estados Unidos, cuando la escuela de Frankfurt se halla allí, por ejemplo, un poco antes también Antonio Gramsci, empiezan a ver que la clase obrera ya no les responde como ellos quisieran. Que el obrero al cual Marx le dijo, ustedes no tienen más que perder que sus propias cadenas, ahora tenían para perder su automóvil, su casa, su televisor, su radio, hoy diríamos su wifi, su PC, etc. Entonces, ¿cómo hacer la revolución con una clase obrera que, según Marx, era la revolucionaria por definición, ya no les responde a la izquierda y está más preocupada por cambiar su automóvil que por cambiar el mundo? Entonces ahí es cuando dicen, tenemos que pasar del conflicto estructural, es decir, del conflicto económico, de lucha de clases, al conflicto superestructural de la teoría marxista, que es el conflicto de la cultura. En este cambio de paradigma, de teoría primero y de estrategia luego, se da el paso de lucha de clases a lucha de géneros, entre otro tipo de luchas que no viene al caso porque no es tema del libro, pero podríamos mencionar indigenismo, ecologismo, garantismo penal, multiculturalismo, entre otras. Pero la ideología de género... La lucha de clases se transforma en eso.
Tanto así que hay libros de las feministas de la tercera hora que lo hacen completamente explícito. El segundo sexo de Simone de Beauvoir empieza haciendo un análisis marxista. La dialéctica del sexo de Jonathan Firestone de la década del 70 empieza haciendo una conjunción entre Marx y Freud, algo muy propio de la Escuela de Frankfurt. Ahí empieza la inversión de la revolución. ¿Inversión en qué sentido? En que para liberar a las clases, ahora hay que liberar a los sexos. Para Engels era al revés. En uno de los últimos libros que escribe Engels dice, para liberar a los sexos hay que liberar a las clases. Se invirtió la cosa. Ok, Nicolás. ¿Cómo se podría explicar, ¿no es cierto?, que esta evolución del marxismo, digamos, de la lucha de clases a la lucha de sexos, ¿no es cierto?, termina siendo, digamos, tomada y además abanderada por una serie de potencias occidentales capitalistas. No veo mucha diferencia, por ejemplo, o sea, básicamente no es que no la vea, sino que no hay ninguna, entre el programa del Partido Demócrata norteamericano, con la señora Clinton a la cabeza en esta última elección, con, digamos, lo que ustedes proponen. Es decir, ¿cómo puede darse que... o sea, no creo que Hillary Clinton sea marxista y el Partido Demócrata sea marxista. Entonces, ¿cómo se explica eso? Lo que pasa es que, como la ecuación ya no es... Primeramente, el Partido Demócrata es el partido de izquierda en Estados Unidos. O sea, cada país, con cada idiosincrasia y con cada tradición, esté más a la izquierda, más a la derecha, tiene esa dicotomía siempre. Siempre hay dos partidos políticos. Y siempre que haya dos partidos políticos, uno va a estar a la izquierda del otro. Y viceversa. El Partido Demócrata es el partido de izquierda de los Estados Unidos. Pero no es marxista. No puede ser marxista en el paraíso capitalista. Yo no creo ni que todos sean... es socialdemócrata. Y la socialdemocracia tiene una base marxista. Pero, digamos, acepta la economía de mercado, acepta ciertos patrones de las instituciones del capitalismo, ¿ok? Pero eso, en el plano de lo transitorio, en el plano del aspecto estructural, es decir, el Partido Comunista en Estados Unidos no tiene muchas chances de tener consenso. Sin embargo, estos partidos, que de alguna manera podrían haber tenido incluso parte de la lucha en la Guerra Fría contra el comunismo, han sido interpenetrados por intelectuales marxistas. Por ejemplo, los pensadores que Agustín mencionó de la Escuela de Frankfurt, casi todos vivieron en Estados Unidos. Y ellos mismos forjaron, inyectaron un veneno ideológico en juventudes norteamericanas que oportunamente eran los hippies, las famosas movilizaciones pacifistas, que hoy ya son grandes dirigentes. Los Clinton vienen de esa misma camada, del Woodstock. La Escuela de Frankfurt fue padre de la New Left de Estados Unidos. Y lo que la Escuela de Frankfurt escribió en sus libros se plasmó en el mayo del 68 en las paredes de Francia. Es decir, obviamente, acá no tenemos que seguir pensando en Marx, porque Marx no estaría de acuerdo con esto. Por eso es que nosotros hablamos, en verdad, ya no de marxismo, sino de neomarxismo o de marxismo cultural. Que no es lo mismo, ¿no? Entonces, para entender, por ejemplo, todas estas políticas que ustedes de alguna manera han puesto en entredicho, ¿no es cierto?, y condenan, vienen de universidades norteamericanas. La Fundación Ford, las becas Fulbright. Entonces, no solamente de universidades norteamericanas, sino europeas. Pero esta influencia norteamericana viene de pensadores europeos marxistas, fundamentalmente alemanes, que han vivido en Estados Unidos, Herbert Marcuse, Wilhelm Reich, y han dicho, ¿cómo vamos a hacer una revolución acá? El obrero no lo podemos captar, no es nuestro cliente, tenemos que buscar nuevas formas de conflicto, nuevos clientes. Busquemos minorías conflictuadas y hagámoslas propias que sean funcionales a nuestra revolución. Eso es un proceso de décadas. Pero por otra parte sucede lo siguiente, como esto no es un marxismo explícito, no es una revolución económica que va a nivelar las clases sociales en el discurso frontal, hay mucha gente que surge de las universidades que son funcionales al marxismo incluso de manera involuntaria. O sea, para entender, ¿no entienden o no saben o no quieren saber que son marxistas? ¿A eso se refiere usted? ¿Son marxistas involuntarios o son marxistas funcionales? Y los liberales norteamericanos tienen mucho de eso. Entonces tenemos una
una situación bien curiosa, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, a ver, pongamos ejemplos muy próximos de la política, bien próxima. ¿No fue Obama el que, siendo un hombre democrático, amigo del capitalismo, fue a apoyar la impunidad de las FARC en Colombia, abrazado a los dictadores Raúl y Fidel Castro? ¿No fue Obama el que hizo una serie de concesiones gratuitas a la dictadura de Cuba? No, digamos, ¿no es el Partido Demócrata acaso el que es funcional al comunismo bajo el dialoguismo, la apertura, la contemporización? Bueno, ellos podrán no ser explícitamente marxistas, pero son funcionales al marxismo. Digamos, no siempre, ¿no? Porque, digamos, en la época de Kennedy hubo un conflicto bastante... En la época de Kennedy se vivía la Guerra Fría, a pesar de que Kennedy fue bastante funcional al comunismo, y si no, eso decían los tejanos. Y si no, fijémonos el papelón que hizo durante la crisis de los misiles, que fue una vergüenza el papel de Kennedy. De hecho, durante la época de Kennedy, Cuba comunista se instaló frente a sus narices por su ingenuidad, su torpeza, su funcionalidad. El Partido Demócrata tiene mucho de todo eso. Entonces, ¿el Partido Demócrata es neomarxista? Es funcional por lo menos. Ok. Yo sí, diría por favor. eso. No hablemos de funcional al marxismo, porque el marxismo como tal, como lo pensó Marx, como lo pensó Engels, Lenin, Stalin, incluso Mao, ya no tiene cabida. Tenemos que hablar de marxismo cultural o de neomarxismo, que es otra cosa, es otro concepto, implica otra estrategia, otro tipo de revolución. Ya no es armada, ya no va por la expropiación de los medios de producción. Ahora lo que se expropia es la manera de pensar, sobre todo de las nuevas generaciones. Okay. Así que eso no es que sea funcional al marxismo, es funcional al neomarxismo o al marxismo cultural, que es otra cosa. Ustedes comprenderán, disculpen... En palabras de un pensador francés, Maurras, él decía: la revolución verdadera no es la revolución en la calle, es la manera de pensar revolucionaria. Ok. Ustedes entenderán que lo que ustedes están diciendo puede sonar de alguna manera insólito para el público que nos escucha, ¿no? Porque Estados Unidos, por lo general, es considerado, ya sea bajo el régimen de los republicanos o de los demócratas, que se alternan en el poder constantemente, como, digamos, capitalista. Los demócratas se llaman liberales, ¿no es cierto? Puede ser pro economía de mercado y puede al mismo tiempo ser un marxista cultural. ¿En qué sentido? En que el marxista cultural lo que quiere es igualar todo aquello que está en la superestructura. El marxista clásico quiere igualar a las clases, lo que está en la estructura. El marxista cultural quiere, antes de eso, igualar lo que está en la superestructura. Como, por ejemplo, todos los valores morales dan lo mismo, el relativismo cultural, el multiculturalismo. Todas las culturas valen por sí mismas, valen por igual. Todos los géneros son lo mismo, no nos interesa, son exactamente lo mismo. Eso le llaman ustedes marxismo neomarxismo. cultural. Marxismo cultural, porque trata de igualar contrafácticamente, contra la ciencia, cosas que son por naturaleza desiguales. Ok, ahora... Digamos que es importante esto, porque pareciera que uno está en contra de la igualdad. Por eso a mí me gusta enfatizar que el marxismo cultural es igualitario, que no es lo mismo que la igualdad entendida como igualdad ante la ley, que me parece justísimo y ese es el norte para organizar una sociedad. Ellos lo que buscan es la igualdad mediante la ley. Por ejemplo, en términos económicos, si usted gana 8 y yo gano 4, el marxismo histórico dice: no, le tenemos que sacar 2 a este señor y darle 2 a este señor para que los dos tengan 6. Aunque usted se haya esforzado para ganar 8 y yo no me haya esforzado nada y por eso gané la mitad que usted. Okay. Ahí están en términos materiales. En términos del marxismo cultural, lo que se busca es, bueno, a ver, si usted tiene, no sé, por ejemplo... Si usted tiene la fantasía que usted no es un hombre y usted se autopercibe como mujer, la igualdad ante la ley le daría a usted la posibilidad de seguir fantaseando como usted quiera. El marxismo cultural me hace a mí que yo le pague su operación quirúrgica. Lo que llaman cambio de sexo, que ni siquiera existe. Lo que usted puede hacer es que le amputen sus genitales, pero eso no le va a cambiar el sexo. Con otro agravante, esto pasa en Argentina, que está muy avanzado. Por ejemplo, si yo me autopercibo como mujer, aunque yo no sea mujer, el Estado me reconoce mi condición de mujer de manera artificial, así como antes sacaba dinero, y me da todos los derechos de ser mujer. Por ejemplo, el jubilarme 5 años antes que un varón, aunque yo sea varón, pero con peluca. Y jugar, por ejemplo, que ha pasado en nuestro país, un torneo de hockey para mujeres, una persona, un hombre que fantasea ser una mujer, el Estado le dijo: usted puede
ser parte de esta liga de hockey femenino. Obviamente ganó y no importó si era hombre o no. O sea, lo que entiendo es que a ustedes no les interesa que alguien se mutile. No, para nada. Y que viva su vida como mejor le plazca. En eso, digamos, la libertad es total. Es igualdad ante la ley. Entiendo que eso es lo que ustedes dicen, que es igualdad ante la ley. Lo que entiendo es que lo que ustedes están en contra es que el Estado asuma una concepción ideológica determinada. No hay ideología de género sin Estado, porque la ideología de género es tan contraria al sentido común que no se puede implementar si no es con arreglo al uso de la fuerza. En Europa estamos viendo a los estados intrometerse incluso en la manera en que hablan las personas. Les voy a poner un caso. Inglaterra, hace 2 semanas llegó a una clínica una mujer que fantasea ser hombre con una panza de este tamaño y los médicos le dijeron: felicitaciones señora, usted va a ser madre. Y la señora dijo: ¿cómo madre? ¿Cómo señora? Si yo me autopercibo como hombre. Ella está en el derecho de fantasear ser, si quiere, Superman. A mí no me importa. El gran problema es que la ideología de género ahí opera ¿de qué manera? Pidiéndole al Estado que los médicos, ahora por una guía oficial, ya no pueden utilizar más la palabra mamá, papá, hombre, mujer. Los médicos no pueden usar la palabra hombre y mujer. Eso es marxismo cultural. Ok, en Argentina hay 2 autores que son muy importantes, que son Chantal Mouffe y Ernesto Laclau. Sí, los analizamos en el libro. Efectivamente, están en el libro. Esos autores, de alguna manera, siguen lo que ustedes conciben como el marxismo cultural o el neomarxismo. ¿Ustedes creen que su posición es más sólida que la de estos autores? Es decir, de estos 2 autores. Es decir, ellos tienen, digamos, son considerados como de alguna manera íconos, de alguna manera, del pensamiento moderno en varias cosas. Bueno, pero los izquierdistas aplauden entre ellos, se dan premios Nobel de la Paz entre ellos, se glorifican entre ellos. Ellos son los que tienen el monopolio de decir quiénes son los grandes pensadores y quiénes son los pensadores malos. No, pero les pregunto a ustedes. ¿Ustedes creen que son pensadores que hay que tomar en consideración como para, digamos, no para que se aplaudan entre ellos, sino que tienen algún sustento? Hay que leerlos para saber cuál es la estrategia que ellos están desarrollando para encarar las nuevas formas de la revolución. Mire, para mí son 2 personas brillantes, intelectualmente espectaculares, fueras de serie. Tanto así que su libro, Hegemonía y Estrategia Socialista, plantea todo lo que estamos hablando acá. Y nosotros no estamos hablando porque esta es una tesis nuestra que la pensamos por la conspiración, no, porque hemos hecho un análisis de Gramsci, de la Escuela de Frankfurt, de Althusser, hasta llegar a Laclau, que es el último grito del neomarxismo. Él es el que dice: ahora tenemos que deconstruir a la clase obrera para poder pasar a otra fase de la revolución del socialismo, que consiste en absorber a los nuevos movimientos sociales que no se definen por su relación con los medios de producción, sino por su situación en el panorama de la cultura. Eso está en ese libro que acabo de citar, que es del año 85. Déjenme poner un ejemplo que me parece interesante porque en Argentina está muy de moda y supongo que es una discusión que no es solamente argentina, obviamente. Michel Foucault, en el libro Vigilar y Castigar. ¿Qué propone Michel Foucault dentro de generar el microconflicto a nivel interpersonal? Equiparar al delincuente con la persona honesta. Que el delincuente no tenga pena, que el delincuente sea incluido y no encarcelado. Y en todo caso el delincuente es una víctima del sistema que lo expulsa y debe ser casi reparado y tratado de una manera incluso con pretensiones de glorificación, porque él incluso lo considera una sala rebeldía. Es el mundo al revés. Es el igualitarismo. Un delincuente no puede ser lo mismo que una persona honesta. Es forzar la igualdad, digamos, en el marco de la vida social. Eso además genera conflicto, por supuesto. Ahí tenemos un ejemplo muy claro de cómo, por ejemplo, se busca forjar conflicto en la vida social al equiparar al hombre honesto con el delincuente. Y el delincuente además es funcional a la izquierda porque el delincuente genera conflicto. El robo, el delito, sin ninguna pena ni castigo, por otra parte, genera anarquía. Ahí tenemos un ejemplo de otra de las variables del marxismo cultural. Una pregunta, ya que mencionó a Foucault, Nicolás Márquez, yo le pregunto a usted, Agustín Laje, Foucault es un pensador, para el público que nos está, digamos, escuchando, un pensador francés, ¿verdad? Un pensador homosexual francés que murió en una trágica condición. De SIDA. Exactamente. Pero eso, digamos, no hace que sus ideas sean por lo menos interesantes y debatibles. Pero él se centraba mucho en las palabras. Completamente. Decía que las palabras eran, digamos,
armas para deslegitimar Sí. o legitimar. Ustedes usan mucho palabras que pueden sonar muy chocantes. Seguro. Sodomía, por ejemplo. Es una palabra que ya está de modé. Nadie, digamos, en el mundo actual utiliza esa palabra. Esa palabra tiene una carga peyorativa. Bueno, ¿O no? ellos, digamos, los que manipulan el lenguaje se han encargado de atribuirle a determinadas palabras que tienen un valor objetivo una carga peyorativa. Pero en la Biblia no es peyorativa la sodomía porque, digamos, siempre es, por ejemplo, yo cuando era niño me enteré de la palabra sodomía por la Biblia. Correcto. Y en la Biblia, digamos, la palabra sodomía no tiene un contexto positivo, sino por el contrario. Los sodomitas son castigados, los sodomitas les cae el rayo, en fin. Mire, Entonces, eso es lo que yo... La palabra sodomía o sodomita está perfectamente definida en la Real Academia Española. O sea que es un término que pudo haber tenido un origen bíblico por la ciudad de Sodoma, pero que está perfectamente incorporada al habla castellana. Ahora bien, ellos le atribuyen, esto es una carga peyorativa, aunque sea una definición objetiva perfectamente aplicada y contemplada por la Real Academia Española. Sin embargo, a quienes no compartimos la agenda que ellos intentan imponer, se nos acusa de enfermos, es decir, de homofóbicos, se nos acusa de padecer una fobia. Ellos fabrican palabras insultantes y se enojan cuando nosotros les atribuimos o los describimos con palabras objetivas y descriptivas. Que no es una fobia aparte. Que no existe la homofobia, eso es un invento de ellos. No existe. está en vamos a ningún ver. DSM de No, psiquiatría. o sea, No está en ningún ellos DSM. fabrican palabras insultantes para quienes nos oponemos a su agenda y se ofenden por palabras descriptivas y objetivas contempladas por la Real Academia Española. Yo les pongo un ejemplo acá, ¿no? O sea, no sé si está contemplado en la Real Academia de la Lengua Española, pero, por ejemplo, acá a las personas que, digamos, tienen otra orientación sexual, para, digamos, tratarlas peyorativamente no les decimos sodomitas, porque evidentemente esa palabra está tan ya desusada. Acá, por lo menos, no sé si en Argentina será otro contexto, porque acá les dicen rosquetes, cabros, maricones. Esas palabras tienen un fuerte contexto negativo. Entonces, ¿por qué usarlas si efectivamente ese es el contexto pero negativo? nosotros no la usamos en el libro. Yo estoy... A ver, acá hay una guerra cultural y la guerra cultural se explica a través del uso del lenguaje. ¿Sí? Yo voy a poner un caso que se está dando ahora. La pedofilia ahora se está llamando en muchos países sexo intergeneracional. Los pedófilos se están llamando a sí mismos ahora boy lovers o child lovers. Hay estados que están prohibiendo también cierto uso del lenguaje. En Francia hay pueblos que prohíben la palabra mademoiselle, que significa señorita, porque dicen que no tiene su contraparte en masculino, señorito, etc. En Suecia el Estado ha incorporado oficialmente el artículo hen. Tenemos hon, que es él, han es ella, y gen no tendría género. ¿Qué hace el Estado manipulando la manera en que nosotros hablamos? La lengua es lo más espontáneo que tenemos, no hay un creador de la lengua. Es el fruto de las interacciones sociales a través de los siglos. Y ahora, tener un Estado que nos dice qué podemos decir y qué no podemos decir, cómo tenemos que hablar y cómo no tenemos que hablar, creo que revela la existencia de la ideología de género. Y nosotros, es un libro muy provocativo que sale justamente a dar un combate sin cuartel. Y quizás las palabras que utilizamos tienen también que ver con eso, con el entendimiento de que esta es una lucha también por el lenguaje. Inclusive, la dictadura del género, en el caso de que uno tenga un lenguaje peyorativo, nos obliga a no ser peyorativos. ¿Por qué no tengo la libertad de ser peyorativo? Yo soy creyente. Marx decía que la religión, peyorativamente, es el opio de los pueblos. No me voy a enojar con un marxista. Tomo la mofa y yo trataré de devolvérsela con mayor ingenio. ¿Desde cuándo no podemos expresarnos con vehemencia, con sorna si es necesario, con ironía? ¿Por qué ahora tenemos que estar encorsetados y temerosos de que la ideología de género nos imponga... A través del Estado. A través del Estado y de sus lobbies que presionan al Estado para que elegirle de esa manera, nos quite la potestad de decir cuáles son nuestros valores, qué me causa gracia, qué no me... Todo es discriminación ahora. Todo es etiquetado. Y lo peor del caso es que ellos a nosotros nos atribuyen los epítetos patologizantes, más patologizantes, insólitos.
patologizantes, y todavía no sé si es el caso de Perú. En Argentina, todas las marchas de género, todas las marchas terminan con pintadas, con consignas abominables, cargadas de odio y, por supuesto, haciendo la apología y la petición del genocidio infantil, es decir, la aprobación del aborto. Pero ahí... Y yo tengo que estar cuidándome por una palabra que no sé qué sector se siente herido en sus sentimientos. Claro, pero ahí entenderá usted que cuando usted me pone los ejemplos contrarios, es decir, el ejemplo de... Son digamos, mucho peores. de aquellos que... Yo me voy a la Real Academia Española. Por eso. Eso es al insulto. Esos ejemplos que usted pone de estas personas son chocantes para el común del público. Es decir, a mí, por ejemplo, cuando alguien hace una performance de, qué sé yo, contra el aborto y disfrazan a alguien como la Virgen María A favor del aborto. Perdón, a favor del aborto. Y entonces hacen una especie de aborto en la calle, con pintura, claro. etc. A mí me parece repugnante y creo que le parece repugnante a cualquier persona. Pasó en Argentina. Yo sé. Y son los mismos sectores que se escandalizan porque uno utiliza una palabra aceptada por la Real Academia Española. Pero entonces ahí va mi pregunta. Es decir, si eso a mí me produce un rechazo, o sea, yo no me sumo a la causa porque me parece feo lo que está pasando a cualquier persona, también le traslado a ustedes la misma pregunta. Es decir, ustedes también, de alguna manera, al usar palabras que de alguna manera ya tienen un contexto peyorativo, pueden producir también el mismo rechazo. Entonces, la pregunta es, si está mal que alguien, digamos, se disfrace de la Virgen María y para demostrar el aborto yo sería incapaz de prohibir que una persona que cometa ese acto tan desagradable, yo sería incapaz de prohibirlo. Pongo un caso. Se puede expresar. Y entonces, por supuesto. Eso, entiendo, da la libertad de que el verdadero usted se exprese. tolerante es el que tolera lo que le desagrada. Pongo un caso. Eso pasó en Argentina. Nosotros con este libro en Argentina podríamos ir presos. Segundo caso. ¿Alguien los ha demandado? Todavía no, pero se han pedido por Facebook que vayan a un instituto que se llama INADI, que persigue ideológicamente a quienes estamos contra la ideología de género. Es complicado meter presos a los escritores porque lo que hacen es que el libro se venda por millones. Se venda más. Segundo caso. En España, Hazte Oír lanzó un autobús que tenía la inscripción: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. ¿Eso ofende? No creo. Eso ofende y sin embargo el Estado lo quitó de circulación. Ahora bien, en España hay una inscripción que la pueden encontrar por Google, que está en muchos muros de Madrid, donde dice: hétero muerto, abono para mi huerto. ¿Por qué nadie habla de eso? Mire, son amenazas de muerte. Y están claras en todos los muros. Hay otro que es: matá a tu novio, hacete torta, la vida es corta, y cosas por el estilo. Claro, pero por eso digo, ese es un extremo que causa rechazo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ponerme yo en el otro extremo para causar un rechazo parecido? Nosotros el otro día fuimos a debatir a la Universidad Católica Pontificia. Ahí hubo un incidente, ¿verdad? Nunca pudieron debatir, creo. El debate se hizo, afortunadamente, más allá de muchas trampas que hubo, el debate se hizo, ya está subido a YouTube, pero hubo grupos de izquierda que pretendían que el debate se censure. ¿Usted conoce sectores de nuestra manera de pensar que estén censurando libros, tratando de... Nosotros no pedimos censurar nada, no pretendemos censurar a nadie. Ese episodio que usted señaló de la Virgen, a mí eso sería incapaz de impedir algún tipo de amonestación. Me causa rechazo, lo puedo repudiar, tengo la libertad de repudiarlo, tengo la libertad de maldecirlo. Stuart Mill decía: la opinión tiene que ser infinita, la acción tiene que ser finita. Yo puedo detestarlo a usted y manifestar eso. Lo que no puedo es sacar el banquito y pegárselo en la cabeza. Eso ya es un delito grave, yo debo ir preso por eso. La opinión tiene que ser infinita. ¿Y la opinión, digamos, contempla el insulto? Tiene que ser infinita. Nosotros no... Entonces, ¿para qué existen, por ejemplo, las penas por querella, difamación? Bueno, eso, a mí yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo. Eso es regulaciones. De todas maneras, nosotros no cometemos ningún insulto en el libro. O sea, una cosa. Ustedes entenderán que si todas las opiniones están permitidas, inclusive el insulto, la sociedad se hace muy conflictiva. Al contrario. Si yo lo insulto a usted y usted me insulta a mí y todos nos comenzamos a insultar, lo que va a pasar es un conflicto. Vamos a poner Después nos vamos a agarrar, digamos, ya no nos vamos a insultar, vamos a tirarnos el vaso de agua. Vamos a poner un ejemplo. En Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos es Estados Unidos, tiene plena vigencia, plena libertad, el ejercicio del Partido Comunista, el ejercicio del Islam, y el Ku Klux Klan tiene su página de internet y su sede oficial. ¿Usted ve que hay una guerra civil? No, al contrario. En tanto y en cuanto nadie
ataque físicamente a otro, porque la acción sí tiene límites, el habla, el intercambio, por descabellado que nos parezca, en una comunidad que verdaderamente tolera la opinión ajena, aunque le cause rechazo o aversión, esa es una verdadera sociedad que apunta hacia una verdadera convivencia. Esto abre las puertas aparte a la incertidumbre de qué es el discurso de odio y qué no. Tenemos un caso en Canadá del 2012, Alan Elliott, lo pueden encontrar también por internet, que por discutir con feministas se le acusó de crimen de odio y fue preso 6 meses por discutir por Twitter. Yo no quiero que estas cuestiones lleguen a América Latina y están llegando. Y de eso es lo que hablamos en este libro. Una pregunta, perdón, tenemos un minuto y me interesa saber algo, ya una curiosidad personal. ¿Qué diferencia hay entre homosexual y gay? ¿O no hay ninguna diferencia? Bueno, bien breve, porque la palabra gay es una palabra inventada precisamente por el lobby gay, particularmente por un psicólogo, Weinberg, para quitarle a la comunidad homosexual, para desexualizar a la comunidad homosexual. La palabra gay significa alegre y darle una connotación festiva y jocosa a ese sector poblacional y agradable. Es simplemente un vocablo que significa lo mismo, pero que tiene psicológicamente o lingüísticamente una connotación más amorosa. Pero usted entenderá que no todos los homosexuales son gays. No, es que son sinónimos. Ahí yo sí discrepo, porque de alguna manera gay tiene una connotación, una agenda detrás. La agenda del matrimonio, la agenda de la adopción de hijos, etc. No. Pero no necesariamente alguien que tiene una orientación distinta tiene que ser homosexual o gay, conforme la jerga de ellos, y otra cosa es ser un activista y un militante de esa agenda. Son cosas muy distintas. Ahora, pero pueden existir homosexuales que no están de acuerdo con el matrimonio. Pero nosotros tenemos muchos lectores homosexuales y hasta transexuales. Pero por eso digo, no es lo mismo. Mire, acá tenemos... En Argentina por lo menos sí. En el libro hay todo un desarrollo de Foucault, citado, donde Foucault menciona que parte de la estrategia para el movimiento homosexual es cambiar la palabra homosexual por gay, porque eso desexualiza al movimiento. No hay una diferencia objetiva, es simplemente un sinónimo con un contenido amable. Ok, bueno, lamentablemente estamos llegando al final del programa. ¿Me das 5 segundos? Sí, por supuesto. Si yo digo aquí que, qué sé yo, que Pinochet es bueno, ¿tengo problemas legales? No creo. ¿Repudios masivos? Bueno, seguramente, ¿no? Si yo digo que Fidel Castro es bueno... Bueno, seguramente habrán repudios, pero también habrán aplausos. Mire, seguramente voy a tener muchos menos problemas si yo digo... Me solidarizo con el pueblo cubano cuando murió Fidel Castro, que si yo me hubiese solidarizado con el pueblo chileno si murió Pinochet. Le digo como argentino, no es mi problema. Lo que le quiero decir es que hay una simetría de lo que usted puede decir, de lo que usted no puede decir, de los insultos, qué insultos valen, qué insultos no valen, cuáles están permitidos, cuáles no están permitidos. Dictaduras buenas, dictaduras malas. ¿Ustedes están a favor de algún tipo de dictadura? No, de ninguna. O sea, ¿ustedes son liberales, conservadores? Liberales conservadores. Sí. Ajá, sí, okay. Exactamente. Pero tampoco es decir, a ver, la dictadura romana era una institución... Es decir... pero todos sabemos qué cosa es la dictadura romana y qué son las dictaduras modernas, ¿no? O sea, hay un abismo de diferencia. El dictador romano se iba a su casa después de terminar. La dictadura moderna es la dictadura de género. Por eso estamos luchando contra eso. ¿La de Videla era de género? Pero es una dictadura hace 40 años. Es una dictadura hace 40 años que la podemos discutir. Porque la otra pretensión era... En otro programa encantado cuando era imponer una dictadura castrocomunista con guerrilleros capacitados en Cuba. Un conflicto muy complicado. Ok, señores. Les agradezco mucho. Les invito a que le digan al público dónde van a presentar su libro. El día sábado a las 8:30 de la mañana en Jesús María. Se llama el lugar, creo que Derrama Magisterial. Derrama Magisterial. 8:30 de la mañana, el día sábado, se consiguen las entradas en Tu Entrada. Muy bien. Muchas gracias por haber asistido acá. Encantado de conocerlos. Un gusto, yo quería, por favor, tomen asiento. Yo quería decirles que las ideas pueden ser controvertidas. Lo importante es el debate, alturado, con razonamientos, con argumentos, y el público sacará sus propias conclusiones. Vamos a un corte y regresamos con el final del programa. Bien, amigos, no hay tiempo para más. Muchas gracias por haber participado en las redes sociales y conmigo será hasta una próxima edición de Pulso Parlamentario.